Buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Hoy, domingo 14 de febrero, son las 19 horas, estamos en el Salón Tesorería del Palacio Nacional y estamos listos para dar la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la epidemia provocada por el virus SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad COVID-19. Vamos a empezar para darle celeridad y suficiente tiempo a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos a empezar, como todos los días, viendo la curva epidémica. Hoy es domingo, hoy inicia semana epidemiológica y empezamos con una reducción del 26% de la semana 4 a la 5. Es una reducción del 26% con respecto a la semana inmediata anterior. Es un descenso de la curva epidémica que nos dice, que nos da idea de cómo poco a poco va descendiendo la velocidad de los contagios, la cantidad de personas que requieren de una asistencia por este virus SARS-CoV-2. Tenemos un total de casos estimados de 2.187.511. Son las personas que se estiman al momento que tendrían habrían tenido una infección por el virus SARS-CoV-2, de las personas que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. También un número estimado de 1.548.174 personas que han recuperado su salud. Reitero, esto es lo que ha tenido contacto con el Sistema Nacional. Recordemos que una gran proporción, la gran mayoría de las personas que enferman con este virus se recuperan en casa y una proporción de alrededor del 20% requieren de una atención a su salud y una proporción menor son las que requieren de cuidados críticos, cuidados hospitalarios. Hemos tenido un total de 174.207 personas que han perdido la vida. Desafortunadamente han perdido la vida y han tenido un resultado confirmatorio a la prueba contra el virus SARS-CoV-2. Actualmente la epidemia activa se estima en 64.477 personas, lo que representa el 3% de la totalidad de la epidemia. ¿Por qué este indicador? Porque este indicador nos va creciendo o decreciendo dependiendo de cómo vaya la curva epidémica. Recordemos cómo cuando empezó a crecer la curva epidémica, este número llegó hasta el 6%, si no mal recuerdo, 6, máximo 7%, y actualmente llega de nuevo a ese 3% y esperemos que poco a poco, con las acciones que la población hace, particularmente por todo esto que hacemos como sociedad, el lavado de manos, el distanciamiento físico, o sea, la sana distancia y el uso correcto del cubrebocas, cubriendo nariz y boca siempre, todo esto hace que la curva epidémica vaya descendiendo. Y estas acciones preventivas, estas medidas básicas de prevención se verán reforzadas con la estrategia de vacunación contra este virus, que como vemos aquí son 86.198 personas que tienen actualmente un esquema completo de vacunación contra este virus con la vacuna que actualmente se está aplicando, que es solamente al momento la de Pfizer-BioNTech, que requiere de 2 dosis esta vacuna. Son 86.198 personas las que tienen un esquema completo. Sobre hospitalizaciones, la curva epidémica de personas hospitalizadas, la línea
menor, que se ve aparentemente con menos movimiento, pero aquí se ve cómo sí creció al igual que esta curva. Esta es la de personas que requieren de cuidados críticos. La línea verde, personas hospitalizadas con respirador mecánico. La línea dorada es el total de personas hospitalizadas o de camas ocupadas. Actualmente la ocupación nacional es del 41%, redujo 2 puntos porcentuales con respecto a lo referido el día de ayer. Sobre las camas para hospitalización general, 2 puntos porcentuales, 41% a nivel nacional. Esto se distribuye en todo nuestro país, con más del 70%, particularmente el 72% de sus camas generales para infección respiratoria aguda grave las tenemos ocupadas en la Ciudad de México. 6 estados están entre el 50 y el 69%, que ahí los podemos ver: Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Hidalgo y Guanajuato. Y 25 de las entidades federativas tienen menos del 50% de su ocupación. Esto es lo que representa ese 41% y quiere decir que hay 14,214 camas ocupadas para atender a personas con infección respiratoria aguda grave que no requieren de un cuidado crítico, de un respirador mecánico, del total de 34,470 camas que hay en esta red IRAG. Sobre las camas para las personas que requieren cuidados críticos, pueden estar estas dentro o no de una terapia intensiva, de una unidad de terapia intensiva. Hay que recordar que la reconversión hospitalaria de esto trató de expandir nuestras capacidades para atender personas con infección respiratoria aguda grave y particularmente con las camas, pocas camas que había en unidades de terapia intensiva, se expandieron para sacar los cuidados críticos a otras áreas de los hospitales. No hay ninguno, ya no hay ahorita ningún estado de la República que reporte más del 70% de ocupación de respiradores mecánicos, de cama de cuidados críticos. La Ciudad de México redujo este indicador, actualmente reporta un 67% de ocupación de camas con respirador mecánico. Son 5 entidades federativas que tienen entre el 50 y el 69% y 27 entidades federativas que tienen menos del 50%. Se redujo 1 punto porcentual a nivel nacional la ocupación de camas que tienen disponibles un respirador mecánico. Esto representa 4,567 camas ocupadas de las 11,137 camas totales que tienen un respirador mecánico disponible. 726,313 dosis son las que se han aplicado al momento. El día de hoy, como se anunció por la mañana, ha fungido como preparación para que el día de mañana se inicie la vacunación a las personas adultas mayores en todo el territorio nacional. 14% del personal de salud que ha recibido la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 tiene ya su segunda dosis aplicada, es el 14% del total de 622,658 personas que se dedican al cuidado de nuestra salud, a las que se les ha aplicado alguna dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Personal educativo, 17,457, cero segundas dosis, aún no se cumple el periodo específico que es mínimo de 21 días entre la primera y la segunda dosis. Este es el periodo que la Organización Mundial de la Salud, el grupo asesor de expertos en inmunización, incrementó de 21 y hasta 42 días. Tenemos esos días para aplicar la segunda dosis para que toda aquella persona que crea que ya se pasó su día 21 de su segunda dosis, tenemos hasta el día 42 a partir de la primera dosis para aplicarle la segunda. El 3% de dosis de reserva en el INCAN,
el 79% de las dosis ya aplicadas, y este número ahora se incrementa. Tenemos un total de dosis recibidas de 1.636.350, dado que hoy se recibieron 870.000 dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 del laboratorio AstraZeneca, que se transportaron desde el Instituto Serum de la India para ser aplicadas en nuestro país. El operativo Correcaminos, la distribución de la vacuna que llegó en la madrugada de hoy, alrededor de las 3:30 de la mañana, son 870.000 dosis a distribuir en los 32 estados. Los 32 estados de nuestra República son prioritarios, todas las personas en nuestro país son prioritarias. Habrá 333 municipios de arranque en donde se tiene pensado tener un total de 1.081 módulos o centros de vacunación. Cada uno de estos centros de vacunación o módulos de vacunación pueden tener diversas células de vacunación dependiendo de cuántas personas se haya estimado que puedan acudir a ese centro o módulo de vacunación. La distribución, una vez que llegó la vacuna a nuestro país, la llevó a cabo nuestras Fuerzas Armadas Mexicanas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México. Mañana empieza la aplicación de la vacuna a personas adultas mayores. Son 13 las personas que integran estas brigadas de vacunación, que son un promotor de bienestar o del programa Sembrando Vida. Recordemos que estos personajes son los que están más en contacto con su comunidad, son regularmente personas de la propia comunidad que conocen a las personas, que viven con ellas, que tienen un contacto directo y frecuente con ellas, y por eso son parte importante del equipo de la brigada de vacunación. Una persona del programa La Escuela es Nuestra o Becas Benito Juárez. Hay que recordar que en todo el programa de vacunación universal, las escuelas fungen y han fungido durante mucho tiempo como puestos o como centros de vacunación. Inclusive se acude a las escuelas cuando los niños estaban en clases, se acudía a las escuelas a aplicar la vacuna, particularmente, para poner un ejemplo muy claro, la vacuna contra el sarampión, que la aplicamos regularmente a los 6 años, al año y a los 6 años, se planteó así desde hace mucho tiempo para que a la entrada a la escuela primaria se aplicara la segunda dosis contra el sarampión. Por eso es tan importante también la participación de personal de los programas La Escuela es Nuestra o Becas Benito Juárez. 2 servidores de la nación, estas personas que también viven en estas comunidades, las conocen muy bien, tienen mucho contacto con su comunidad, y una de ellas fungirá como líder o como coordinador de la brigada. 3 personales específicamente de salud, es un responsable médico, aquel que va a supervisar todas las actividades de lo que se refiere a la vacunación como tal, el cuidado de la red de frío, la aplicación, la vigilancia de las dosis, todo, y además también a supervisar al personal que va a estar observando. Hay que recordar que esta vacuna, en esta estrategia, en esta política nacional, se ha determinado que haya 30 minutos de observación de las personas posterior a la aplicación de la vacuna para revisar que en esos 30 minutos no se presente un ESAVI, un evento que supuestamente pueda estar atribuible a la vacunación o inmunización, y además habrá 2 personas vacunadoras. Puede ser personal médico, puede ser personal de enfermería. Habrá 2 personas voluntarias. Ya sabemos que ha habido diferentes formas de reclutar personal voluntario a través de las universidades, como lo ha dicho el doctor López-Gatell, a través del subsecretario Luciano Concheiro de la Secretaría de Educación Pública. Hemos tenido contacto directo con diferentes universidades que han reclutado personal voluntario para ello. Y habrá 4 personas de las Fuerzas Armadas, ya sea
Sedena, Semar o la Guardia Nacional. A partir de mañana a las 8 de la mañana estaremos en todo el territorio nacional empezando a aplicar las vacunas para personas adultas mayores a través del operativo Correcaminos. 30 minutos de observación. 30 minutos de observación en el sitio. Eso no significa que después las personas no puedan notificar o reportar o solicitar atención a la salud si requirieran de después de aplicarse la vacuna. Pero particularmente en estos 30 minutos de observación se han detectado diversos ESAVI. ¿Cuántos se han detectado? 6,635 personas que han reportado tener alguna reacción posterior a la vacunación. De estos, 6,602 no son graves, no han sido graves. Esto quiere decir que menos del 1% de todos estos que se han reportado, que han sido graves, 2 continúan hospitalizadas, 31 están dados de alta, están en su casa recuperándose sin ningún problema. ¿Qué representa estos 6,635 personas que han sido observadas con algún ESAVI? El 0,9% de las dosis aplicadas. ¿Por qué hablamos de dosis y no de personas? Porque si yo tengo un esquema de 2 dosis, de 3 dosis, de 4 dosis, como pudiera haber cualquier vacuna en el mundo, cada aplicación que a mí me hagan me puede provocar un ESAVI. De hecho, todas. El puro dolor, que eso es lo más común, el dolor en el sitio de inyección, que se pueda indurar un poco en el sitio en donde se le aplica la vacuna, que se ponga un poco rojo, es lo habitual. Y estos son los ESAVIs que más comúnmente se van presentando. Sobre el sitio mivacuna.salud.mx, del total de personas adultas mayores, de acuerdo a lo que tenemos en la política nacional, que son los datos de INEGI para este año, tenemos un avance del 34%, representados por 4,8 millones de personas adultas mayores distribuidas en todo el territorio nacional. 34% de avance. Si usted aún no se registra o si su familia aún no lo registra, por favor hágalo. Esto nos va a ayudar muchísimo a saber, a mejor planear la distribución de las vacunas en todo el territorio nacional. Pues muchísimas gracias por su atención. Este fue el informe técnico sobre el estado que guarda la epidemia y sobre todo lo más interesante e importante que tenemos, además de el lavado de manos frecuente y el uso correcto del cubreboca y la etiqueta respiratoria, que no deben de dejarse de efectuar. Tenemos el apoyo ahora de una vacuna, de hecho de varias vacunas, ahora ya oficialmente 2 diferentes vacunas en nuestro país, Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, que a partir de mañana a las 8 de la mañana se empezará a aplicar esta segunda en todo el territorio nacional. Esta vacuna viene a reforzar, a apoyar las diferentes medidas básicas de prevención contra el virus SARS-CoV-2 y será de muchísima utilidad, sobre todo para reducir la mortalidad en estas primeras fases. Lo que queremos es que vacunando al 20% de la población en México, representada por las personas que tienen al menos 50 años cumplidos y más, ese 20% reduciría el 80% de las defunciones por virus SARS-CoV-2, de acuerdo a los datos que se tienen registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y a lo analizado por el Grupo Técnico Asesor de Vacunas
específicamente analizando la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Este grupo técnico asesor que es conformado por diferentes personas, todas ellas profesionales de la salud, inmunología, pediatría, infectología, pero además también en materia jurídica para la vigilancia y respeto de los derechos humanos, la distribución correcta de las vacunas, etcétera. Este grupo técnico asesor es quien nos recomendó iniciar con la vacunación en personas mayores de 50 años y más, y que también nos recomendó ir en decenio vacunando a los mayores primero, mayores de 80 años, luego 70, 79, 60, 69, 50, 59. Y cumpliendo con esos grupos vamos a poder reducir el 80% de las defunciones del virus SARS-CoV-2 en nuestro país, y eso es muy importante. Por eso es tan importante que usted se registre, usted que está en casa y que tiene más de 60 años o 60 años y más, que es una persona adulta mayor, que se registre en mivacuna.salud.gov.mx. Empezamos con preguntas, por favor. 1, 2, 3, 4 y 5. Doctor, buenas noches. Juan Hernández, del periódico Basta, de Grupo Cantón. Hay una inquietud del público en general en redes sociales que están preguntando precisamente qué va a pasar con aquellas personas que no se registran en el sitio en este caso de Mi Vacuna, y que lleguen el día de mañana a formarse y ellos argumenten, ¿sabes qué? Es mi derecho a vacunarme, y que de alguna manera quieran brincarse la fila, ¿no? O en este caso sean adultos mayores que no pudieron registrarse y que quieran también acceder a la vacuna el día de mañana aún sin registro. ¿Qué es lo que va a pasar en esos casos? ¿Cómo se va a actuar? Gracias. Muchas gracias, Juan. Yo creo que es muy importante saber y solicitar el respeto a quienes se han registrado de una forma u otra. Hay que recordar que además del registro en mivacuna.salud.gov.mx también hubo un listado bastante importante de las personas que tienen una pensión, por ejemplo, de parte de la Secretaría del Bienestar. Entonces, todas estas personas, no solo las ya registradas en mivacuna.salud.gov.mx, a todas las personas a las que ya se les había hecho un llamado a través de las personas que se determinan como servidores de la nación, son la forma en que se ha estado en todos los estados de la República, la forma en que se planeó también la estrategia operativa de la vacunación. Hay que también, importante me parece, respetar los municipios o alcaldías que se han determinado para esta primera etapa, ¿sí?, de la llegada de estas 870,000 dosis, que está ya distribuida en todo el territorio. Entonces me parece que esperar a que nos llamen, a que nos avisen cuándo nos tocaría, ¿sí? No es obligatorio el registro, pero nos ayuda mucho a la planeación de esta estrategia operativa. Y pues estas personas que se han manifestado en redes sociales, yo lo que les invitaría es más bien a eso. Si tenemos acceso a redes sociales, es porque tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a mivacuna.salud.gov.mx, y nos van a ayudar muchísimo para planear mientras se vayan registrando. Claro, la verdad, Juan, es que las dosis ya están distribuidas,
¿sí? Y se tiene definido ya a quién le va a tocar. Entonces, si no se han registrado, si no se les ha llamado para acudir, yo les invitaría a tener un poco más de paciencia. Habrá vacunas para todos y para todas en este país y vendrán poco a poco, también, bueno, muy entre comillas, poco a poco, 800, y el martes, por ejemplo, llegan más de Pfizer y así sucesivamente irán llegando más de Astra y la Sputnik y todas. Entonces, yo invitaría a la gente a que siendo ordenados vamos a tener una mejor estrategia operativa para llegar a la meta. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si yo no estoy registrado, si no me han llamado o si me llamaron para decirme si estaba yo interesado en la vacuna, dije que sí, pero no me han dado una cita, hay que tener paciencia, que no acudan preferentemente, y si acuden, lo más seguro es que en ese momento se les registre en mi vacuna .salud.gov.mx o se les haga un registro, si es que no tuvieran una CURP, se les hará un registro en ese momento a través de sus datos completos para que puedan acceder a su vacuna cuando llegue el momento. Esperemos que no haya muchos casos, que los que se les llamó acudan, que se apliquen todas las vacunas que se tiene definido aplicar en este inicio de la etapa 2 de lo que ya habíamos planteado como la etapa 2 en la política nacional, en la que se van a vacunar a las personas adultas mayores. Gracias. Adelante. Gracias, buenas noches. Nada más precisar, entonces los adultos mayores que acudan y que no tienen este registro solo serán registrados, no serán vacunados. ¿Se les volvería o se les llamaría cuando les toque su turno, digamos? Es correcto, es correcto. Entonces, si alguien no se ha registrado, no ha sido llamado por parte de las personas servidoras de la nación y deciden acudir y se les hace un registro, seguramente a partir de ese momento estarán en esta planeación para poder darles su vacuna en el momento en que les toque. Gracias, doctor. Y otras dos preguntas. ¿Por qué el plan de vacunación en adultos mayores empieza en zonas rurales y no en zonas densamente pobladas y además donde hay más contagios? Claro, esta es una pregunta muy buena, muy interesante, la hemos recibido por diversos foros y yo lo que les puedo comentar es lo siguiente. Las zonas rurales, las zonas más alejadas, son o han sido históricamente aisladas y discriminadas. Tienen menor probabilidad de encontrar un servicio de salud de segundo nivel o cuidados intensivos, si así lo requirieran, que las personas que vivimos en las áreas urbanas. Si nosotros nos enfocáramos primero a cubrir todas las áreas urbanas, solo son 870,000 dosis en este momento. El impacto epidemiológico que tendrían esas 870,000 dosis sería prácticamente nulo. Sin embargo, si ahorita nosotros nos enfocamos en vacunar a estas 3 millones de personas adultas mayores en las zonas rurales y más alejadas, tendremos probablemente en una semana vacunadas a todas, o en 2 semanas, dependiendo de cómo vayan llegando las vacunas. Y a partir de ese momento en el que les reducimos el riesgo a las personas mayormente vulnerables por su registro, digamos, geográfico, por donde viven, que son más alejadas, que no hay una forma más rápida de llegar a requerir o a utilizar servicios de salud en caso de que así lo requirieran. Entonces terminamos con este grupo de personas de forma más rápida y cuando vayan llegando ya las vacunas por millones,
cada semana o cada quincena, entonces nos podremos enfocar en las áreas urbanas ya con muchas más vacunas disponibles y entonces habrá un impacto epidemiológico en las zonas rurales que ya quedaron cubiertas para reducir su probabilidad de defunciones, y luego nos enfocamos en las áreas más densamente pobladas con muchas más vacunas disponibles para que además la vacunación tenga el impacto que queremos que tenga en un más rápido momento, en menor tiempo. Esto quiere decir que con esta estrategia estamos protegiendo también a personas en mayor vulnerabilidad que están viviendo en zonas rurales alejadas. Y bueno, supongo que esto tiene que ver con recomendación del grupo técnico de vacunación, esto de primero ir para las zonas rurales en este momento. La recomendación del grupo técnico asesor de vacunas es la vacunación por grupos de edad, y ya con esa información y con la información que tenemos y que hemos recibido de la cantidad de dosis que van llegando a nuestro país, es que el grupo con el doctor López-Gatell, con el doctor López Ridaura, con el presidente de la República, se toma la decisión de hacer esta vacunación en zonas rurales alejadas con las primeras dosis para cubrir más rápidamente a estas personas con mayor vulnerabilidad en ese aspecto. Y ya por último preguntarle, el plan original decía que los adultos mayores iban a estar cubiertos en febrero, marzo, y ahora se va a extender hasta abril. ¿Esto a qué responde? ¿Tiene que ver con esta situación de que dejaron de llegar vacunas por parte de Pfizer? ¿Cuál sería la situación, doctor? Es correcto. En general, la primera versión publicada de la política nacional tenía este calendario bastante ambicioso, ¿sí? Y sobre todo con la planeación que se tenía con la empresa Pfizer. También decía ese plan original que habríamos de recibir cargos de vacunas semanales, y durante 4 semanas no recibimos. Entonces, esas 4 semanas son las que impactan en la planeación actual, en la estrategia operativa, ¿sí? Y sobre todo es ese el punto más específico. Y pues bueno, este retraso que ahora ya se subsana a partir del próximo martes por parte de Pfizer, viene, no solo se subsana de que ya vuelvan a enviar vacunas de parte de Pfizer, sino que van a enviar muchas más vacunas de las que se tenían planeadas originalmente por semana, para reducir esta brecha de falta de vacunas que tuvimos durante las últimas semanas. Y ahora, con el refuerzo de la compra de la AstraZeneca al Instituto Serum de la India, y con lo que nos vaya a llegar en próximos meses, marzo, abril, sobre el mecanismo COVAX, que también serán las primeras vacunas de COVAX de AstraZeneca, las propias entregas de AstraZeneca con las que tenemos, que se están envasando aquí en el Estado de México. Todo esto nos va a ayudar a recuperar el mes que perdimos por este incremento en la capacidad de producción por parte de Pfizer en sus plantas, ¿sí? Lo vamos a recuperar con todas estas vacunas de otras marcas, como Sputnik también, que ya muy próximamente la tendremos disponibles, y nos vamos a recuperar, estoy seguro que muy pronto. Seguramente no será el mismo calendario que planteado originalmente, pero el retraso, estoy seguro que con el apoyo de todas las brigadas de vacunación y la cantidad de vacunas que van a estar llegando, no se verá impactado tan negativamente, y probablemente inclusive pudiéramos tener la oportunidad de recuperar este tiempo perdido. Al final de cuentas, el tiempo perdido se recupera con dosis que van a llegar y con personas que vayan a aplicar la vacuna, y sobre todo las más importantes, las que están en casa esperando a que les llegue su vacuna. Más o menos, ¿en cuánto tiempo prevén que ya sea el 100% de esquemas completados para el personal de salud? Ya.
Para el personal de salud, pues estas vacunas que llegarán el martes serán destinadas básicamente para el personal de salud, para las segundas dosis. Por eso decía yo hace ratito que la segunda dosis se aplica entre el 21 y el 42, no hay que esperar hasta el 42. De hecho, ya el doctor López Ridaura ha planteado a las 32 personas coordinadoras de Correcaminos en cada estado de la República que probablemente sea el día 35, a partir de que se aplicó la primera dosis, al día 35, de acuerdo a la información que tuvimos para las llegadas de estas segundas dosis de vacuna Pfizer. Hay que recordar que aunque vaya a haber un ensayo clínico seguramente en la que vaya a haber combinaciones de vacunas, eso será un ensayo clínico aparte, sí, pero al momento, si yo me aplico Pfizer, mi segunda dosis tiene que ser Pfizer, igualmente si se trata de AstraZeneca o cualquier otra vacuna que requiera dos dosis, tendrá que ser la segunda dosis con el mismo biológico hasta que no se tenga alguna otra evidencia científica. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Daniela Pastrana, de Pie de Página. Hoy en la conferencia de la Ciudad de México se presentó como una muy amplia explicación de cómo serán los siguientes días para la vacunación, los horarios, lo que deben llevar, las letras del apellido que corresponden como a cada día y todo eso. Y a partir de eso, de que estuvimos publicando esa información, nos llegaron muchas preguntas de distintos estados para preguntarnos dónde podían consultar información similar. Entonces, lo que quería preguntarle, porque pues sí mucha gente no sabe exactamente qué tiene que hacer mañana, si le corresponde, si no le corresponde, los que tienen cita, los que no tienen cita, los que no se han registrado. Entonces, si hay alguna forma de que se haga llegar, o de que la gente pueda tener esta información de qué tendría que hacer en los siguientes días, las que sí les corresponde, los municipios a los que les corresponde estar en esta primera semana pues de vacunación, en esta primera etapa. ¿Cuáles son esos municipios y qué tiene que hacer la gente que o se registró y no le han llamado, o se registró o no se registró, o no sabe exactamente si le toca o no, ¿no? Porque en varios estados no sabían cómo ubicar esa información. Claro, Daniela, con muchísimo gusto. La información ahorita es por municipios, entonces en realidad creo que lo más útil sería volver a presentar el día de mañana el listado de los municipios, de los 333 municipios que se tienen definidos. Y también para que mañana en el transcurso del día estén esos municipios disponibles en coronavirus.gov.mx, en la zona de vacunas, para que la gente pueda saber si el municipio en el que vive no es el de nacimiento, es en el que residen en ese momento, es uno de los municipios, uno de los 300 municipios que recibieron vacuna, ¿sí? Y también, dado que la estrategia es por municipio, se van a cubrir a todas las personas del grupo de edad de ese municipio. Lo más seguro es que en próximas horas o días, digo horas, pueden ser 24 o 48 horas, es que puedan estar recibiendo el llamado estas personas a la vacunación. Entonces, estos 300 municipios se presentarían, se pondrían a disposición de todas las personas a través de coronavirus.gov.mx para que estén pendientes de si estas personas viven en esos municipios, estar más pendiente de en dónde va a estar su módulo de vacunación y de cuándo les toque. Van a ver las brigadas Correcaminos, estarán ahí y estarán haciendo los llamados pertinentes para que la gente acuda a vacunarse.
Gracias. Una segunda pregunta. Nos decía ahorita que se han registrado más o menos 4.8 millones de personas en la plataforma. ¿Esos no incluyen todavía el padrón que se tiene de programas sociales, o sí? No, es correcto. Ahí no están incluidos los que estaban ya empadronados, los que habían recibido la llamada. ¿Esos se van a incorporar dentro de los datos? Esos se incorporarían, esos se tienen aparte. Puede haber que una misma persona esté en ambos registros, sí, por eso hemos dejado simple y sencillamente que cuántas personas se han registrado ahí. Y puede ser aparte estos, si no me equivoco, casi 8 millones de personas adultas mayores que están en los registros de la Secretaría del Bienestar, sí, que pudieran estar ya registrados o que a lo mejor no están registrados y tendríamos un número mayor ya de personas a las que se le está asignando una cita, una fecha y hora para su vacunación, pero hemos tomado la decisión de solamente dejar a las personas que sí se han registrado ahí de forma voluntaria para ver cómo avanza poco a poco el registro voluntario de las personas. Esto nos ayuda muchísimo para planear, entre otras cosas, no solo la distribución de la vacuna por inclusive código postal del número de personas que viven, para acercar también los módulos de vacunación lo más cercano posible a la más grande cantidad de personas, pero también nos ayudará para saber cuál es la proporción de personas que han manifestado su deseo de vacunarse y tener estrategias de comunicación con las personas que tengan aún un poco de temor de aplicarse la vacuna, para que sean convencidas ellas mismas a través de información verídica, correcta y con sustento científico, para que las personas tomen la decisión de aplicarse la vacuna y tengamos un programa muy exitoso para lograr esta famosísima inmunidad de grupo y, sobre todo, antes de lograr esa inmunidad de grupo, lograr reducir el 80% de las muy lamentables defunciones que han ocurrido. Esto significa reducir en esa proporción, ¿no? Si vacunamos a todas las personas de 50 años y más, estas personas reducen muy radicalmente su probabilidad de complicaciones de infección, complicaciones y muerte, y por lo tanto serán defunciones que ya no se presentarán. Gracias. Y por último, sobre estas vacunas que llegaron, bueno, que en realidad se están envasando aquí, que se están, la vacuna de AstraZeneca y la de CanSino, que están en este proceso acá, ¿hay alguna idea ya de cuándo podrían estar listas estas vacunas que se están envasando? Sí, si mal no recuerdo, en marzo, a partir de marzo sería el mes en el que las primeras dosis de AstraZeneca que se envasan aquí en nuestro país estarían saliendo ya a ser distribuidas, y de estas vacunas pues estarían muchas de ellas quedándose aquí en nuestro país. Y sobre la de CanSino no tengo la información sobre cuándo empezarían ya a distribuirse, pero lo más seguro es que también en este primer trimestre o cuatrimestre del año estemos ya recibiendo vacunas de laboratorio CanSino. Adelante, por favor. Y luego por acá, Miguel. Muchas gracias, doctor. Ya dijo que deben tener paciencia, pero si no llaman ni llega mensaje a quienes se inscribieron, ¿qué deben hacer además de tener paciencia para garantizar que sean vacunados? Acudir al módulo de vacunación sin ningún problema. Ahí estarán las personas que conforman las brigadas de vacunación y les podrán dar la mejor información en el sitio para que en ese momento, si no se han registrado, se registren. Si ya estaban registradas, lo más seguro es que se les diga, ya está usted registrado y le va a tocar en próximos días sin problema.
pero si se acercan al módulo de vacunación a solicitar la información, ahí les van a dar la mejor información posible, la que está más ahí en el terreno, la que tiene la vacuna, las que están aplicando la vacuna, y con eso me parece que se podrá tener a todas las personas que sí tienen esta paciencia, ¿no?, pero que también quieren tener la certeza de que su paciencia rendirá frutos, acercándose a sus módulos, a sus centros de vacunación en sus municipios, podrán acceder a información ahí con ellos. ¿Pero no habrá riesgo de aglomeraciones? ¿Perdón? ¿No habrá riesgo de aglomeraciones? O sea, ¿Riesgos de aglomeraciones? Pues probablemente sí, pero si somos ordenados todos y todas, si tenemos esta paciencia y queremos información y vemos que ya están las personas a las que ya les tocó su llamado y su cita, están formadas, y hay otras personas queriendo solicitar información, pues puedo regresar algunas horas después, puedo regresar un día después, puedo meterme a la página Coronavirus, puedo conectarme a través del canal de YouTube del Gobierno de México a las 19 horas todos los días para recibir información. Digamos que hay múltiples plataformas para poder acceder a la información y evitar, en lo posible, estas aglomeraciones que pueden ser posibles, pero que está, como yo siempre digo, está en nuestras manos, todo está en nuestras manos, lavárnoslas, ponernos el cubrebocas correctamente, y está en nuestras manos tomar la decisión de si nos aglomeramos en un restaurante que esté abierto o decido retirarme a otro lugar o no voy, y en este caso también tomar la decisión con nuestras manos de esperar la información a que se nos otorgue, buscarla en diferentes medios, y si el centro o el módulo de vacunación no tiene mucha gente y quisiera yo preguntar, acercarme, hacer una pregunta puntual y retirarme a mi casa después de que me otorguen esa información. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches, doctor. Lo saludo y le mandamos un saludo también al presidente López Obrador. Gracias. Este tema es bastante interesante, ya viene esta vacunación aquí en varias partes de la República Mexicana, tenía precisamente las mismas dudas, entonces no sé si podamos recapitular. Si tenemos dudas acerca de la vacunación porque no tenemos información acerca de dónde, cómo, si nos llamaron o si ya me toca la vacuna y a lo mejor no me ubicaron, mucha gente va a tener ese temor, entonces se puede acercar hacia donde están vacunando y recibir ya la información, ¿no? Si te toca, no te toca, ya ahí nos aclararán, ¿no? Correcto, Miguel. Okay. Esa es una opción. Esa es una opción. Otro punto, sí, el gobierno de la Ciudad de México acaba de lanzar una página. La gente entonces puede acercarse a las páginas de los gobiernos locales para pedir información acerca de la vacunación en esos municipios, en esos lugares, se va a tener esa información, o podemos conseguirla en la página de coronavirus.com. Exactamente, coronavirus.gov.mx es una de las otras opciones. Hay 32 teléfonos locales de las 32 entidades federativas en donde también pueden llamar y preguntar para saber si ya tienen información sobre la estrategia operativa de vacunación, y me parece que esas serían las mejores opciones para poder tener acceso a la información sobre la estrategia de vacunación, el operativo Correcaminos en el municipio en el que cada una de nosotros, municipio o alcaldía, en la que cada uno de nosotros vivimos. Ok, doctor. ¿Y para alguna denuncia en algún momento dado que algo no le guste a la gente, es que no me atendieron, es que vine y resulta que debería de estar aquí el módulo y no lo encontré, porque llega a suceder confusiones de ubicación de los diferentes puntos de vacunación? ¿Se puede denunciar también ahí en la página de coronavirus.gov? Para hacer este tipo de comentarios o denuncias, pondría a disposición el correo electrónico buzon.covid@salud.mx.
salud.gov.mx. Ese correo electrónico lo revisa mi equipo y ahí podemos ir revisando algunas de los comentarios, dudas, quejas, etcétera, para poderlas distribuir a quien corresponda dar una solución. Mi recomendación sería, antes de enviar un correo electrónico poniendo alguna queja, sugerencia, las sugerencias siempre son muy útiles, esas mándelas sin problema, pero antes busque la información ya sea en el teléfono del Estado de la República donde usted vive, en coronavirus.gov.mx o en alguna de las páginas de los gobiernos estatales, de las autoridades sanitarias locales, que son los gobiernos estatales. Y en caso de que no encuentre la información que usted requiere, envíenos un correo a buzon.covid@salud.gov.mx, en donde con todo nuestro respeto, admiración y cariño para todas las personas en nuestro país, estaremos dando lectura y respuesta a las inquietudes que sean ahí expresadas. Muchas gracias, doctor. Otra cosa, para las personas, por ejemplo, que se les haga el triage y comenten que tienen ciertas complicaciones como alergias y muchas otras cosas que pudieran complicar la vacunación, se les recomiende a las personas no vacunarse por alguna situación y se quieran vacunar a fuerza, ¿ahí qué se podría hacer o qué se planea hacer? Bueno, el ejercicio de la medicina, el ejercicio del cuidado de la salud, es un ejercicio de corresponsabilidad mutua. Si una persona dice o manifiesta tener o haber tenido alergias graves, problemas que pueden ser una contraindicación de la vacuna, el personal de salud que está en el centro de vacunación, en el módulo de vacunación, tiene la obligación de decirle que es una contraindicación, sobre todo las que son contraindicaciones absolutas. Hay que recordar que en materia de salud poco es absoluto. Hay muchas cosas que hay que analizar caso por caso, pero sí hay cuestiones que son contraindicaciones absolutas, ¿no? Están puestas en la información técnica de la vacuna que está disponible en coronavirus.gov.mx, y estas contraindicaciones absolutas no se podrán aplicar la vacuna, dado que en estas personas el riesgo es mayor que el beneficio que se obtiene, dada la contraindicación con la que esta persona vive para no recibir una vacuna. En contraindicaciones relativas como las alergias, ¿sí?, se hace una evaluación de la persona a través del personal de salud que esté en el módulo de vacunación, y si esa persona, si ese profesional de la salud determina que el beneficio es mayor que el riesgo que se tiene, se aplica la vacuna, y también para eso se tiene estos 30 minutos de observación para verificar que la persona vacunada en esos 30 minutos no presente un ESAVI, y en caso de que lo presente, se tendrá en cada módulo de vacunación, en cada centro de vacunación, el equipo necesario para revisar, empezar a atender y trasladar a un nivel de atención que requiera la persona que presenta potencialmente un ESAVI. Entonces, me parece que todo está listo para que empecemos con la estrategia de vacunación. Estamos listos con la información que se tiene sobre contraindicaciones o formas o situaciones en las que la vacunación que se tenga que posponer por algunos días. Por ejemplo, si una persona tuvo coronavirus en los últimos 30 días, debe de posponerse la vacunación. Si yo inicié mi cuadro de coronavirus, soy una persona adulta mayor que inició su cuadro de coronavirus hace 3 semanas y concluí hace una semana,
tengo que esperarme otras 3 semanas para poderme aplicar la vacuna. En ese caso, se le comenta a esta persona que se tiene que posponer su vacunación por el cuadro de coronavirus que tuvo hace poco tiempo y que se le daría una nueva cita hasta que cumpla este periodo que está determinado en los documentos técnicos de la vacuna. Esta que le estoy comentando es particularmente el documento técnico de la vacuna Pfizer-BioNTech, pero habrá un documento técnico en coronavirus.gov.mx para Pfizer que ya se tiene, para la vacuna de Astra, para la vacuna Sputnik V y para todas las vacunas que vayamos teniendo en nuestro programa de vacunación. Era lo que le iba a preguntar precisamente, bueno, ya el siguiente tema es si podríamos, porque no lo encontré ahí en la página, si podríamos encontrar algún lugar o si nos podría recomendar algún lugar en internet para poder buscar las fichas técnicas y documentos que requieran las diferentes vacunas que fueran llegando, que fueran o que ya tenemos aquí. Por ejemplo, vi un medio de comunicación que mencionó, dio una lista, por ejemplo, de eficacia, los países de donde venía o donde fue fabricada la vacuna. Argumentan aquí, por ejemplo, un método virus modificado y en otra vacuna pusieron método tradicional, cosa que igual no tenemos idea de qué significa, pero sí quisiera preguntarle si dónde podríamos buscar esta información de cada vacuna y los documentos que requiriera por la COFEPRIS y todo eso para tener información y poder compartirle a la gente en redes sociales. Esta vacuna ya tiene estas indicaciones, estos requerimientos, no sé cómo se le llame, la ficha técnica, y que todos tengamos pues bien esa documentación en algún lugar específico. Claro que sí, Miguel. Por favor, lo que comentas se conoce regularmente como la IPP, es la información para prescribir. Cada medicamento que tiene una licencia sanitaria ante COFEPRIS, medicamento biológico, etcétera, tiene una información para prescribir y esto es cuando el producto, en este caso la vacuna, no es para su uso de emergencia, que es cuando ya se tiene todo el bagaje científico para poderlo comercializar y lo que se solicita es una licencia sanitaria. Lo que ahorita se tiene son autorizaciones para su uso en emergencia y lo que tenemos ahorita le puedo ofrecer 2 cosas. Uno, la actualización de la política nacional de vacunación que saldrá esta misma semana que empieza hoy domingo 14 de febrero. ¿Sí? Ahí en esa actualización vendrá un cuadro de las vacunas que ya tienen una autorización, de las que no tienen una autorización, cuál es su estatus, si ya solicitaron autorización, etcétera, o si tienen sitios de investigación en México, etcétera. Ahí vendrá. Y en la misma página coronavirus.gov.mx, en el botón de más información para vacuna, cuando se va al sitio específico de vacunación, que también puede acceder como vacunacovid.gov.mx, hasta abajo va a estar toda la documentación. Ahorita encontrará la política nacional vigente, encontrará y la documentación sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech con la que se cuenta, que es un documento que redacta el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, con el apoyo de todo el equipo de la subsecretaría, incluyendo la COFEPRIS y la Dirección General de Promoción de la Salud. Ahí va a estar toda la documentación disponible para que todos podamos verla y un resumen estará en la Política Nacional de Vacunación. Al contrario, muchísimas gracias. Son las 19:59, hoy domingo 14 de febrero. Si usted festeja el Día del Amor y la Amistad, felicidades. Si no, también felicidades. Ámese mucho, quiérase mucho. Y la mejor forma de mostrarse amor a usted mismo, a usted misma, será acudiendo
en el momento en que le toque a recibir su vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Aprovecho este último minuto para mandarle muchos besos a mi esposa hoy, 14 de febrero, que a ella sí le encanta el 14 de febrero. Te amo, mi amor. Muchas gracias por todo, gracias por su atención. Feliz domingo. Mañana empieza la vacunación de personas adultas mayores en nuestro país, en todo el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.